nutricionista. Soy candidata a magíster en atención integral a la primera infancia de 0 a 6 años de la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Málaga. Y bajo ese contexto fui invitada a participar y colaborar en EduDown. El año pasado empezamos un proyecto que más adelante les voy a mostrar lo que fue. Y esta charla que vamos a ver hoy día fue el inicio de ese proyecto. Así que a lo mejor muchos de ustedes ya me conocen, me han visto y escuchado las charlas, pero vamos a repasar ciertos conceptos de vida saludable familiar y que estoy segura que les va a servir a todos. Esperemos que esta sea una de las otras charlas que podamos tener en el futuro para poder seguir aprendiendo de alimentación saludable. Yo les doy las gracias por estar presentes y vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a repasar 6 conceptos, o sea, 6 tips. El primero es el concepto de salud. Segundo es el concepto de fisiología que tenemos en síndrome de Down. Luego vamos a hablar de alimentación y nutrición, que son 2 temas distintos, pero tienden a confundirse como si fueran lo mismo. No son lo mismo, lo vamos a revisar ahí. Luego vamos a hablar de los alimentos y su composición. Pronto vamos a ver las guías de alimentación saludable que nos dicta el MinSal. Y por último vamos a ver el trabajo que realizamos con los chicos. La primera, ¿qué entendemos por concepto de salud? La salud en este momento, si todos están en casa y están viendo esto, significa que no tienen, por ejemplo, el COVID, ¿cierto? Que no están enfermos, pero no solamente salud es el concepto de ausencia de enfermedad. La salud tiene que ver con un estado perfecto de armonía, de bienestar, tanto físico, mental y social. Aquí tenemos a nuestra amiguita, que está, se nos corrió, que está muy contenta, porque ella siente que está en un bienestar, ¿cierto?, mental. Para que ella esté en estas condiciones, además tiene que tener la salud en el aspecto físico y además tiene que tener salud en el aspecto social. Para que esto se dé, para que esté este estado de salud, no puede faltar ninguna de estas 3 partes. Tienen que estar las 3 concatenadas. Y si una cojea, la otra va a cojear. Así es que ya perdemos el estado de salud. ¿Y por qué tenemos que tener un estado de salud? Porque nosotros queremos es que nuestros chicos tengan su máximo potencial de desarrollo. Por lo tanto, tenemos que apoyarlos en eso. ¿Qué sucede? Para que exista este aspecto de salud físico y se puedan desarrollar, necesitamos que hagan ejercicio al menos 3 veces a la semana, ¿cierto? Para poder mantener su estado de salud en todas las condiciones. No solamente en la parte de la ejercitación, sino que la salud física además incluye todo lo que es el proceso de alimentación. Y es para eso necesario que tenga una alimentación saludable. Hay que considerar que nuestros niños son sujetos de derecho. Y el segundo derecho de la Declaración de los Niños, de los derechos de los niños, es el derecho a la alimentación. No solo en la escasez, que lamentablemente en esta época muchas familias las ha golpeado y los niños no tienen acceso a una alimentación saludable como se debiera, sino que además aquellos que están recibiendo su alimentación sea de la más alta calidad posible, lo más saludable posible para que ellos puedan obtener todos los nutrientes necesarios para su máximo desarrollo. Y no solo que sean saludables, sino que también en la cantidad y en la proporción que ellos lo necesitan. Que muchas veces, y todos lo sabemos, a los chicos se les sobrealimenta en cantidades. No solo en la calidad del alimento, sino que también en la cantidad de alimento. Dicho esto, vamos a revisar un poquitito con lo que nos encontramos cuando llegan nuestros chicos a este mundo, ¿cierto? Muchos de ellos, y que pueden afectar en el tema de la alimentación y en la nutrición. Básicamente afectan la parte de la alimentación y luego la nutrición, como lo vamos a ver después. ¿Qué tenemos? Tenemos usualmente una protrusión lingual, ¿cierto? El niño tiene su lengüita hacia afuera. ¿Y qué sucede con esto? Al tener la lengua hacia afuera y tratar de ingresar el alimento finalmente lo lleva hacia los dientes superiores y el alimento sale hacia afuera. No lo puede degluir, ¿cierto? No puede tragarlo. Hay que ayudarlo en eso. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una hipotonía labial.
nuestro labio, ¿cierto?, tiende a caer. Con esto, la saliva se desborda y al entrar el alimento se desborda junto con ella. Y no lo podemos degluir nuevamente, ¿cierto? Nos cuesta tragar la saliva y nos cuesta tragar el alimento. Luego tenemos una hipotonía lingual. Al no tener fuerza en la lengua, el niño no puede echar el alimento hacia atrás, hacia la garganta, para poder ser ingerido y tragado. Todo esto nos afecta, evidentemente, en nuestra nutrición. Además tenemos hipotonía, ¿cierto? Orofaringia. ¿Qué necesitamos con esto? ¿O qué es lo que provoca esto? Que el niño no pueda masticar. Al no poder masticar, siempre va a preferir purés o papillas, porque le va a ser más fácil alimentarse. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros no logramos que el niño mastique, finalmente le estamos creando un mal hábito alimentario para el resto de su vida. Recordemos que nosotros también lo que deseamos es que el chico tenga su plena autonomía el día de mañana. Así es que una de esas autonomías es poder comer con su cuchara y poder masticar. Otro de los efectos que tiene para el niño más adelante, cuando no mastica y no ejercita, digamos, toda su musculatura y no recupera la tonicidad del muscular, es que el niño va a tener problemas de lenguaje el día de mañana. No va a poder articular bien las palabras y le va a afectar en la lectura, en el poder comunicarse con el resto, en fin. Y nosotros, recordemos, necesitamos el máximo potencial de desarrollo de nuestros chicos. ¿Qué tenemos además? Una configuración orofacial distinta. Muchos de los niños vienen con paladar ojival, su dentición es más tardía que el resto de los chicos, a veces viene mal alineada, a veces nos salen los molares primero, no los incisivos, lo que nos dificulta el acto de comer y obviamente de masticar. Si ellos empiezan a tener los molares, por ejemplo, primero, con la parte de adelante lo único que van a querer siempre va a ser papilla, siempre va a ser puré porque no van a poder cortar su alimento. Al no poder cortarlo simplemente. Entonces, ellos van a seguir prefiriendo la papilla. Todo esto lo podemos arreglar, pero necesitamos hacer terapia. En el caso de la protrusión lingual y la hipotonía labial, lo que tenemos que hacer con la hipotonía labial es hacerle ejercicios en su labio inferior, aplastando. Yo creo que ahí la fonoaudióloga y la psicomotricista siempre los van a ayudar en ese sentido, para que el niño empiece a querer masticar, a hacer este acto, en la parte del medio del labio, colocar el dedo, así como lo ven en la imagen, para que tienda este acto voluntario de masticar. Ejercitación. Para nuestra hipotonía orofaringia, siempre con esto el niño va a tender a reaccionar para tratar de hacer el acto masticatorio. Acá, lo mismo. Lo mismo. Cuando tengamos problemas de deglución con el niño, muchas veces lo que tenemos que hacer con él es inclinarlo entre 35 y 45 grados hacia atrás para poder ayudarlo a degluir, pero además, porque si de otra forma el niño puede atragantarse y se puede ir por las vías respiratorias. Y muchos de nuestros chicos, ¿cierto?, han nacido con una cardiopatía congénita y además tienen síndromes respiratorios. Por lo tanto, lo que menos queremos es que los chicos absorban alimentos y tengan una broncoaspiración. ¿Qué más tenemos? Con la configuración orofacial, por ejemplo, si tenemos nuestro paladar ojival, nuestra capacidad bucal para poder, la cantidad de alimento que podemos ingresar en la boca es menor que la del resto de los chicos. Por lo tanto, nos vamos a demorar más tiempo en comer la misma cantidad que otros chicos. Y si no le tenemos la paciencia suficiente para esperarlo en todo su proceso, finalmente el niño se va a estar malnutriendo porque va a estar adquiriendo menos alimentos del que le corresponde. Ahora, con todo esto y muchas cosas más, nosotros tenemos a niños que cursan con desórdenes metabólicos importantes, tenemos niños que cursan con hipotiroidismo, con hipertiroidismo. Hay que revisarlo caso a caso, eso es una recomendación, no para todos va a ser de la misma forma de la alimentación, pero ya que tenemos esto, tenemos que ver cuándo además los vamos a empezar a alimentar. Porque ¿qué sucede si empezamos a ingresar la alimentación complementaria
a una edad muy temprana. Tenemos una inmadurez que no se ve ahí, neuromotriz, ¿cierto? Por lo tanto, el niño no va a tener la capacidad todavía ni para masticar ni para poder tragar como se debería, porque todavía no tiene la suficiente articulación para poder digerir alimentos más sólidos. Además, contamos con una inmadurez renal en muchos de los casos. Y en este caso, con inmadurez renal, el riñón no está preparado todavía para poder sintetizar, ¿cierto? O filtrar ciertos nutrientes que vienen a los alimentos. Por lo tanto, la selección de alimentos a temprana edad es muy, muy importante, porque podemos causarle, por ejemplo, una diarrea que nos va a provocar una deshidratación, y esta deshidratación hipertónica finalmente nos puede provocar un daño neuronal y ya tenemos una inmadurez neuronal. Por lo tanto, hay que verlo, no es igual que el resto de los chicos y depende mucho de cada caso de los niños. Ahora, ¿qué pasa si también es temprano y lo empezamos a alimentar antes de tiempo? Lo destetamos antes de tiempo y le empezamos a incorporar la alimentación complementaria antes de tiempo. Corremos el riesgo de sobrealimentarlo. Nosotros sabemos que a nuestros chicos, en general, a modo compensatorio, muchas personas, familiares, les dan alimentos más allá de los tiempos que tiene que alimentarse. Por lo tanto, eso ya está generando un mal hábito alimentario para el resto de su vida, porque ya se está empezando a sobrealimentar y darse cuenta de que puede comer a destiempo y otro tipo de alimentos que no son los que corresponden. Por lo tanto, ojo con eso, nosotros necesitamos hacer hábitos alimentarios desde el primer momento que empieza con su alimentación complementaria. ¿Ya? Ahora, usualmente esta sobrealimentación es en base a dulces y en base a grasas. Por ejemplo, se le agrega el azúcar a la leche, que a veces no es necesaria porque no tenemos un niño malnutrido. Tenemos un niño normopeso o incluso a veces con sobrepeso. Entonces, agregarle azúcar o agregarle miel a la leche o después cuando empiezan con la papilla, lo estamos sobrealimentando, le estamos dando una carga energética que es mayor. Ahora, ¿qué sucede? Nuestros chicos, ¿cierto? En un primer tiempo son más grandes que el resto de los niños, pero después la curva se detiene. Por lo tanto, su requerimiento calórico ya disminuye con respecto del resto. Por lo tanto, no puede ser menor a 1500 calorías, evidentemente, en los niños un poquito más grandes, pero tiene que ser en los niveles que corresponden. Por lo tanto, no podemos considerar que le podemos dar otro tipo de alimentos que corresponden en sus tiempos de alimentación que corresponden y en las porciones que corresponden. ¿Qué sucede si además es tardía? Porque para muchos padres, evidentemente yo entiendo que esto es responsabilidad, ¿cierto?, de sus cuidadores, de sus figuras significativas más cercanas, de sus padres, los que le proveen los alimentos, pero también hay que entender que ellos se cansan en el proceso. Aquí yo apelo al cariño entero que tienen todos ustedes por los chicos, pero hay que tenerles un poquitito más de paciencia, y eso lo sabemos, ¿cierto? Porque sus tiempos de respuesta son mucho más lentos, ¿cierto? Y en estas condiciones, como lo veíamos acá, por el tema de la fisiología, que les cuesta mucho tragar, que les cuesta mucho masticar, claro, es muy fácil perder la paciencia, digamos, entre medio con ellos, pero se puede. Por eso hay muchos papás, muchos cuidadores que retrasan la alimentación del chico en pos de que todavía están tomando o amamantándose naturalmente con lactancia materna, que es de esperar que así sea, o con el biberón, si no puede hacerlo a través de la lactancia materna. Entonces, para muchos, prolongar esa alimentación provoca que la alimentación complementaria llegue tardíamente. Por lo tanto, al niño le estamos frenando su desarrollo, le estamos frenando su crecimiento y le estamos restringiendo los nutrientes que sí necesita para poder lograr ese desarrollo lo más normalmente posible, ¿cierto? Así es que yo los invito a tenerle mucha paciencia, a seguir haciendo el esfuerzo que han hecho hasta el momento, y los que están empezando y los que van a empezar, sí, es un proceso que es
progresivo, que es lento, pero que se logra y que ese hábito se tiene que producir en ese momento y es responsabilidad de ustedes. Aquí estamos para apoyarlos en caso de que se necesite y estoy segura que el resto de los profesionales también. Veamos. Y aquí repasemos dos conceptos. Bueno, en la pantalla ahí yo les quería mostrar unos niñitos que están comiéndose para poder explicar esto otro. Dos conceptos que comúnmente se confunden, que es el concepto de nutrición y el concepto de alimentación. Hay una diferencia entre ellos. El concepto de alimentación es un acto voluntario. El que yo me alimente es porque yo necesito satisfacer una sensación de hambre que en un momento determinado estoy sintiendo. De aquí la importancia de que el hábito alimentario esté instaurado, porque cuando el chico vaya a elegir un alimento después, para poder alimentarse, el alimento que él tiene que haber aprendido a escoger era un alimento saludable, no alimento procesado, no un azúcar, no una grasa. Tenemos un tema, por ejemplo, con lo que les explicaba recién, con el tema de la compensatorio de muchas personas hacia los niños, y les dan muchas golosinas o les dan las papas fritas. Estoy segura que todos los niños aún tienen en este momento una adicción, por ejemplo, a las papas fritas o a la mayonesa. Lo único que finalmente les produce es un nivel, aumentarle el sobrepeso en los casos que ya hay sobrepeso, pero además tenemos que considerar que hay muchos chicos que, como les decía, muchos nacen con las cardiopatías congénitas. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es protegerlos frente al riesgo cardiovascular al cual ellos ya venían con una carga desde un principio. Por lo tanto, si nosotros ingresamos grasa saturada, o muchas grasas saturadas y colesterol, ¿qué finalmente estamos haciendo? Estamos tapándole sus arterias y mañana vamos a tener una arteriosclerosis. Y es lo que no queremos evidentemente para nuestros niños. Es por eso que yo les invito que en este proceso de alimentación, que es voluntario, ustedes les enseñen a los chicos a elegir y seleccionar los mejores alimentos. Pero también cabe la responsabilidad de ustedes de escoger y seleccionar esos alimentos y tenerle a disposición a los niños el mejor alimento posible. Ustedes son quienes eligen finalmente el llevar la mayonesa o el llevar la papa frita a la casa. No lo hagan, ¿ya? Porque le están enseñando ese mal hábito al chico y después sacarlo cuesta mucho y finalmente ustedes se cansan en el proceso de tratar de volver para atrás esa situación. Después los niños, ustedes saben, no es fácil quitarle una bebida, no es fácil no volver a comprarles una papa frita. Así es que desde un inicio, cuando empieza la alimentación complementaria, empezar a hacer buena selección de los alimentos. Ahora, no es que no vayan a comer nunca, probablemente igual van a ir a un cumpleaños, van a tener una fiesta ahí mismo en EduDown, que siempre hay muchas papas fritas, pero que sean en ocasiones especiales, no sea en el día a día, no la bebida, no la mayonesa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo bueno? Nosotros siempre decimos, en vez de la bebida, en realidad lo que tenemos, y lo vamos a ver más adelante, lo que tenemos que hacer es tomar agua y saborizar agua y no endulzarlas con azúcar. Ahora, eso es en cuanto a la alimentación, que es el acto voluntario. Pero entonces, ¿qué es nutrición? Nutrición es un acto totalmente involuntario. La nutrición es lo que fisiológicamente el organismo produce, o sea, busca el alimento para poder nutrirse y cumplir todas las funciones y poder desarrollarnos como queremos. Los niños tienen que crecer, van a desarrollarse, queremos que sean autónomos, queremos que logren su máximo potencial de desarrollo. Por lo tanto, debemos entregarles la mayor cantidad de nutrientes posible, todos los que requieran, Para ello, el organismo va a seleccionar nutrientes. ¿De qué? Del alimento que yo arriba en el proceso de alimentación que fue voluntario, que fue el alimento que yo escogí, de ahí es de donde va a sacar los nutrientes para poder alimentarlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si el cuerpo lo único que encuentra es una grasa o encuentra un azúcar, ¿dónde están mis vitaminas? ¿Dónde están mis minerales?
Se dan cuenta que es importante en este primer paso, que es voluntario, hacer una buena selección, porque si no, nuestro organismo no va a tener cómo nutrirse, porque no va a tener los elementos necesarios para poder hacerlo. Y vamos a tener déficit que más adelante vamos a ver. Y vamos a tener enfermedad. Ya no vamos a estar en el estado de salud, en ese bienestar físico, en ese bienestar emocional y en ese bienestar social. ¿Sí? Nos vamos a enfermar. Y bueno, hablemos de los alimentos. Los alimentos están constituidos por dos grandes grupos. El primer grupo son los macronutrientes, que son moléculas mucho más grandes, y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes que tenemos a las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Y los micronutrientes incluyen las vitaminas, los minerales y los elementos traza. Los 6 son importantes y los vamos a repasar uno a uno. Partamos por como la más famosa en estos momentos de macronutrientes, que son las proteínas. Bueno, las proteínas forman parte de hormonas como insulina y glucagón que regulan el metabolismo de la glucosa a nivel de sangre, ¿cierto? Por lo tanto, son importantes. La glucosa es el combustible que tiene el organismo. Son necesarias para distintos procesos fisiológicos, como la creación de los músculos. Son los ladrillos del cuerpo. Para distintos procesos metabólicos, así como el de la glucosa, hay otros más, pero para poder movernos, para poder hacer nuestras actividades, para ir a jugar, para ir a correr, ¿cierto? Para ir a estudiar, para ir a escalar una montaña, necesitamos proteínas, pero tenemos que tener musculatura, no grasa. Y nosotros, con los chicos de síndrome de Down, tenemos una hipotonía muy marcada a nivel generalizado. La mayoría cursa hipotonía y tiene muy poca masa muscular con respecto de la masa grasa. Por lo tanto, aquí necesitamos consumir más proteína para hacer esa masa muscular y revertir esta hipotonía que necesitamos, porque si seguimos hipertónicos, ¿cómo vamos a jugar la pelota? ¿Cómo vamos a hacer danza? ¿Cómo vamos a ir a hacer nuestra gimnasia? ¿Cómo podemos ir a la plaza y poder jugar y compartir y tener este estado de salud social, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos con ello? Bueno, las proteínas, ¿qué nos aportan? Nos aportan 4 kilocalorías por gramo de proteína y la norma segura de ingesta es de 1 gramo por kilo de peso, ¿ya? Y corresponden a un 15% de la dieta diaria, o sea, todo lo que consumo en el día, el 15% debiese ser proteína. Pero me quiero detener un poco en este punto. Hoy en día, a propósito, digamos, de la pandemia en que está todo el mundo encerrado, la mayoría en cuarentena, la mayoría de la población ha subido de peso, está con sobrepeso. Por lo tanto, han estado buscando, hay muchas publicadas dietas hiperproteicas en este momento como la gran solución para bajar el sobrepeso, ¿cierto? Pero además la industria nos está entregando hoy en día cada día más alimentos, el yogur con más proteína, la leche con más proteína, muchas cosas, barritas con proteína. Entonces la sobrecarga de proteína es altísima y estamos considerando que norma segura de ingesta es de 1 gramo por kilo de peso, ¿ya? Así es que yo los invito a regular la cantidad de proteínas que están haciendo, no abusen de dietas hiperproteicas, porque la verdad es que van a hacer un daño mayor a su organismo. ¿Por qué? Porque el exceso de proteína, por ejemplo, en los hombres, produce gota, ¿ya? Y es dolorosísima y no es reversible. Además, provocamos un daño renal por el exceso de filtración y daño hepático. No queremos eso. Digamos que si ya tenemos un chico que está con problemas metabólicos, tenemos a un chico que tiene problemas con la glucosa, lo que menos queremos es sobrecargarle el hígado, ¿cierto? Acumularle grasa, hacer un hígado graso, no sé, limpiarlo, no, tenemos que cuidar el riñón y tenemos que cuidar su hígado. Ahora, ¿qué sucede a nivel cerebral? Los nitritos de la proteína atraviesan la barrera hematoencefálica y son acumulativos, no se desechan. Por lo tanto, han habido estudios que relacionan enfermedades degenerativas como Parkinson o Alzheimer en edades más adultas
con el abuso de consumo de proteína a lo largo de la vida y esta acumulación de nitritos. Por lo tanto, no hacer abuso de la proteína. Todo como corresponde y por eso tiene que ser saludablemente. Son el 15% de la ingesta diaria en la dieta. Donde los encontramos son abundantes en los alimentos de origen animal, ¿cierto? La gran fuente, pero también existen en legumbres. Pero los legumbres tienen menor biodisponibilidad en el cuerpo, es por eso que hay que consumirla junto con los cereales. A las legumbres les falta, y a los cereales les falta un aminoácido esencial que en combinación, que son la metionina y la lisina, que en combinación hacen juntas una proteína tan altamente biodisponible como si fuera de origen animal la carne o como si fuera de un huevo, ¿ya? Por lo tanto, siempre los cereales, o sea, las legumbres tienen que consumirlas con cereales, ¿ya? Vamos a ver unas combinaciones ya. Ahora, la cultura popular, esto básicamente se ha sabido de siempre, instintivamente. Los porotos con fideos, las lentejas con el arroz, ¿cierto? Las arvejas con el arroz, para poder mezclarla y hacer la proteína. ¿Qué sucede si no va mezclado con cereal? Finalmente, el cuerpo va a considerar la legumbre como si fuera, la va a degradar, no la va a considerar como proteína, pero sí la va a considerar como hidrato de carbono, como fuente de energía, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a buscar es que sea como fuente de proteína. Ahora, ¿por qué? Vamos a verlo por aquí adelante. ¿Dónde las encontramos? Aquí nos pregunta nuestra amiguita, muy simpática. ¿Dónde las encontramos? El primer grupo, lo separé por tres grupos. El primer gran grupo es la fuente de los lácteos. Todos los lácteos, y aquí hay que escoger lácteos descremados, ¿cierto? Pero porque tenemos más aporte proteico en lácteos descremados que en lácteos con semi-descremados o con lácteos enteros, ¿ya? Así que además le sacamos el aporte de colesterol que tienen, ¿ya? Y nosotros lo queremos como fuente de proteína. Otro de los grandes aportadores es el huevo. Yo soy hincha del huevo porque además de ser un excelente aporte proteico, es digamos, un alimento de un bajo costo económico para las familias, ¿ya? Así es que tenemos una muy buena fuente de proteína a un muy buen precio. Este otro grupo es el de las carnes de origen animal. Aquí tenemos las proteínas. Los pescados. ¿Por qué puse en primer lugar los pescados? Porque los pescados, aparte de que nos dan el aporte proteico, además nos dan el aporte de omega 3 y omega 6, que son antitrombóticos. Por lo tanto, nos están protegiendo para un riesgo cardiovascular frente al consumo de colesterol elevado. Pero les sugiero a todos, y todas estas preparaciones para preparar esto, plancha, al horno, al vapor, no sofreír, no sofreír, ¿ya? Saquemos la grasa, saquemos el aceite, consumámoslos de buena calidad, como en este caso, en los pescados, Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a nuestras amigas aves, me perdió el cursor, ahí está. Siempre elegir los cortes más grasos sin piel, al agua, vapor y la plancha, siempre, ¿ya? Luego tenemos el gran aportador más común que todo el mundo consume, que son las carnes rojas. Yo aquí les puse una fotito con un corte lo más magro posible para que vieran que hay que eliminar la grasa por todos los lados, por todos los lados. Y prefieran cortes de posta negra, posta rosada, plancha, vapor, encarbonada, pero no el bistec, ¿ya? En un asado, en todo caso, ¿cierto? Aunque muchos me dirán no tiene grasa, entonces el asado me quedaría medio duro, pero no, aquí, en este caso, este es el tipo de carne que tenemos que consumir, que sea lo más magra posible. Al último les dejé la carne de cerdo porque es la que tiene más alto contenido, básicamente, dentro de las carnes que son de consumo habitual. Tenemos el cordero, tenemos el pato, que es altísimo en grasa, pero básicamente no es de consumo habitual en la población chilena. El otro gran grupo que nos aporta, que se tapó aquí con las camaritas, que nos aporta la proteína,
son el grupo de las legumbres, como les decía, que hay que mezclarlas con cereales para que puedan considerarse como proteína. Ahora hay una gran cantidad, hoy día más variedad que antes solamente eran los porotos, los garbanzos, las lentejas y las arvejas secas. Pero hoy día tenemos una variedad impresionante de porotos en el país, tenemos una variedad de lentejas que se han incorporado muchas, por lo tanto tenemos más opciones de poder consumir las legumbres, ¿cierto? Sí seleccionamos una que no nos gustaba, pero ahora tenemos muchas más opciones para poder escoger. Así es que le tenemos que enseñar a nuestros niños a consumir las legumbres, porque la legumbre no solo es una buena fuente de proteína, sino que además nos está aportando fibra, vitaminas y minerales. La mayoría de las veces nuestros chicos sufren estreñimiento, y esto sucede por tres cosas. Una, un bajo consumo de fibra. Dos, un bajo consumo de agua. Y tres, un bajo nivel de ejercitación física. Por lo tanto, ya al consumir las legumbres, que sean al menos 2 veces a la semana, así como los pescados, vamos a incorporar una cantidad de fibra suficiente como para que ellos empiecen a tener una mejor motilidad, un mayor vaciamiento gástrico, no sufran con el estreñimiento, que la verdad es que sufren, les duele todo, digamos. Entonces, incorporemos nuestras legumbres, ¿sí? 2 veces a la semana, los pescados 2 veces a la semana. Y ya tenemos bastante cubierto proteína, tenemos, ¿cierto? Con los pescados ya dijimos omega 6 y omega 3, tenemos cereales, ¿cierto? Con las legumbres que las vamos a incorporar, por lo tanto tenemos hidrato de carbono, tenemos fibra, tenemos ya las vitaminas y tenemos también minerales. ¿Se fijan cómo podemos ir mezclando las cosas? De cómo poder en la semana ir mezclándolo para poder ir cubriendo todas las necesidades y además ayudarnos. Por ejemplo, en el caso del estreñimiento. ¿Qué sucede además con las legumbres? Que, por ejemplo, si hay otras personas o otros integrantes familiares que son o lacto-vegetarianos o son veganos, esta es la fuente de proteína que ellos tienen, ¿ya? Por si tienen algún hermano o algún primo o algún tío que vive con ellos, en el fondo ahí está su aporte de proteína. Otra de las ventajas de consumir la legumbre es que si queremos aumentar masa muscular debido a esta hipotonía que tenemos y disminuir nuestra grasa, ¿qué es lo mejor? Comer las legumbres. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la proteína, ¿cierto? Vamos a crear masa muscular, pero no tenemos el aporte graso de las carnes. Por lo tanto, vamos a ir reduciendo de a poco los lípidos que tenemos en el cuerpo y la grasita que tenemos en el cuerpo, y vamos a perder el sobrepeso y nos vamos a ayudar en esta tonicidad muscular que es necesaria para que ellos puedan realizar todas sus actividades y desarrollarse y lo pasen a todo lo que da. Vamos a seguir con los lípidos ahora. Los lípidos son necesarios, ¿sí? Son dos grandes grupos. Tenemos los aceites y tenemos las grasas. ¿En qué se diferencia? Es que el aceite a temperatura ambiente, ¿cierto?, es líquida, y la grasa a temperatura ambiente son sólidas, ¿sí? Los más importantes en el organismo son los triglicéridos y el colesterol. Los triglicéridos están aumentados cuando se aumentan en sangre, es porque hay un exceso de azúcar, ¿ya? Y se acumulan en el rollito. Por lo tanto, disminuir los azúcares porque vamos a aumentar el nivel de triglicéridos, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos elevado nivel de triglicéridos? Corremos el riesgo de generar aterosclerosis si tenemos acompañado un colesterol alto. Ahora, el colesterol, hay dos tipos de colesterol. Uno, el exógeno, que es el que yo ingreso desde el alimento, ¿cierto? Es de origen animal. Los vegetales no poseen colesterol, por lo tanto el colesterol es solo de origen animal, así que por eso volvemos atrás, elegir las carnes con menos grasa, pero es necesario tenerlo, el colesterol. Ah, pero no les dije el otro. El segundo es el colesterol endógeno, el que el propio cuerpo fabrica, ¿ya? ¿Por qué son necesarios? Porque es como la empalizada de cada una de las paredes celulares de nuestras células en el cuerpo.
tiene una función de estructura de la pared celular, por lo tanto es necesario el colesterol, pero con el endógeno debería ser suficiente, ¿sí? Ahora, los lípidos son fuente de energía metabólica, el cuerpo las almacena, es de dónde saca el recurso para poder, es su almacén de energía, por eso es que lo acumula en los rollitos, ¿ya? Ya les dije, el colesterol, ¿cierto? Es parte de la estructura de la pared celular, la empalizada, pero además los lípidos nos ayudan en el sistema inmune. Tenemos icosanoides que nos ayudan a proteger el sistema inmune, y sobre todo en esta época que estamos en pandemia, necesitamos protegernos mucho más, ¿cierto? Entonces, de ahí es que tenemos que hacer una buena selección de lípidos. Yo les invito a los lípidos, después se los voy a mostrar, sacar las grasas animales de enfrentón, porque al contrario, como ya les decía, aumenta los triglicéridos y el colesterol y finalmente nos produce daño, ¿sí? Pero además los lípidos, por ejemplo, son precursores de hormonas como el estradiol, que es la principal hormona femenina, y la testosterona, que es la principal hormona masculina. Son lubricantes, nos lubrican la piel, ¿cierto? No sé, son lubricantes, son emulsionantes, son transportadores de vitamina liposoluble A, D, E y K, ¿cierto? Y de algunos minerales, por lo tanto son importantes. Además, tienen una función térmica, evitan que nosotros perdamos el calor en el cuerpo. Ellos son los lípidos son los que protegen al cuerpo, la grasita, ¿cierto? Es la que protege contra el frío y que nosotros perdamos también el calor. Además, tienen funciones de transporte de ácidos biliares, de lipoproteínas, que son necesarias para distintos tipos de funciones en el organismo. ¿Cuál es el tema? Que aportan 9 calorías por gramo, a diferencia, ya vimos, la proteína aporta 4 kilocalorías por gramo, y aquí es porque el cuerpo lo ocupa como fuente de energía y la almacena, porque le va a dar más energía que las proteínas, ¿ya? Y por eso las acumula, ¿sí? Y por eso también cuesta tanto que el cuerpo las suelte, porque no quiere quedarse sin su reserva energética, ¿cierto? Ahora deben ser un 30% de la dieta diaria. Lo que vimos eran las proteínas un 15%, ¿cierto? Pero los lípidos son un 30% de la dieta diaria. Yo los invito a aumentar el consumo de HDL, que está en frutos secos, más lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y evitar a toda costa las grasas animales que básicamente nos provocan más bien daño, ¿sí? Más a nuestros chicos, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver qué nos pregunta nuestra amiga de nuevo. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en los frutos secos. Aquí se escapó un maní. El maní en realidad no se considera fruto seco por el aporte lipídico que tienen, que son buenos lípidos omega 3 y omega 6, ¿cierto? Que ya hablamos que son antitrombóticos, porque el maní es una legumbre, en realidad. Ese fue como un dato aparte. Y tenemos las porciones de almendra, pistachos, avellanas, todos los frutos secos. Ahora, ¿cuál es la gracia de los frutos secos? Es que nos sirven como colaciones y snacks. En vez de enviar una cajita de leche azucarada o un paquete de galletas, enviar de colación frutos secos, ¿ya? Vamos a ver si más adelante podemos ver el tema de las porciones, porque tampoco es la gracia de comerte una taza de frutos secos, porque ya vimos, su aporte es lipídico, pero nos aportan 9 kilocalorías por gramo por gramo, entonces es altísimo. Hay que regularlo también. Aquí está el segundo aportador de los lípidos, que son los aceites. El aceite de oliva, todos los aceites vegetales, maravilla, pepita de uva, maíz. Aquí tenemos el rap, que tiene también muy buen aporte, que es el aceite de canola, antes se llamaba aceite de rap, y que tiene muy alto valor índice, digamos, omega 3, omega 6. Aquí al lado, que la campanita también lo tapó, les puse otro grupo de aportador de lípidos, y el pescado. Se fijan que el pescado lo teníamos allá en las proteínas, pero acá también lo tenemos en el aporte de omega 3 y omega 6. Por lo tanto, de ahí la conveniencia de consumir al menos 2 veces a la semana el pescado. La palta es el otro gran aportador, digamos,
de lípidos buenos, lípidos sanos, lípidos HDL, ¿sí? No colesterol. Si ven ustedes aquí, yo en ningún caso les puse una fuente de lípido animal. Todo es vegetal. El único, el pescado. Pero es porque además tiene su otro aporte, su otro beneficio, ¿sí? Ahora, los aceites se consumen crudos al momento de servir la comida, evitar sofreír la comida, evitar hacer frituras, el pescado frito, no, ¿sí? El bistec a la plancha, ya lo vimos, al agua. No ocupar el aceite para hacer las preparaciones, sino que ocuparlo crudo en la ensalada o al final de la preparación. En caso de que sea necesario, la persona esté depletada, digamos, en ese sentido, a lo mejor sí podríamos incorporar un poco más de aceite. Pero en realidad, si consideramos a nuestros chicos, la mayoría cursan sobrepeso. Por lo tanto, no agregarlos en exceso. Y de ahí que la papa frita para afuera. Y la mayonesa también. Ahora, ¿con quién vamos a encontrarnos? Con los hidratos de carbono. Estos también están teniendo muy mala fama en estos días. Pero el hidrato de carbono es la fuente de energía del cuerpo, se transporta a todos los órganos como glucosa, ¿cierto? Y va, el gran consumidor de glucosa en el cuerpo es el cerebro, por lo tanto necesitamos consumir hidrato de carbono para siquiera para poder pensar bien y poder cumplir todas las funciones. El cerebro controla todos los procesos fisiológicos que tenemos en el cuerpo, por lo tanto necesitamos alimentarnos. Es su combustible, ocupa alrededor de 100 gramos en el día de hidrato de carbono, por lo tanto no los desechemos. ¿Y por qué lo digo así? Por lo siguiente, porque después, ahí les pongo, evitan la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de las proteínas, de los nitritos, aquí estamos con los cuerpos cetónicos. Si yo no ingreso hidrato de carbono a mi cuerpo, el cuerpo va a buscar otra fuente de energía. ¿A quién va a recurrir? Es a la proteína. Y al consumirme la proteína, voy a estar haciendo cuerpos cetónicos y voy a estar en lo mismo, en los nitritos acumulando y todo eso. Ahora, ¿qué además pasa? En el caso de nuestros chicos que tienen hipotonía y que necesitamos hacer masa muscular, lo que menos queremos es que el cuerpo ocupe la masa muscular que tiene. Por lo tanto, tenemos que incorporar los hidratos de carbono para que ellos no sigan depletándose sus propias proteínas en desmedro de corregir la hipotonía que tienen. ¿Ya? ¿Dónde los encontramos? Son abundantes en estos grupos: frutas, verduras, cereales, papas y leguminosas frescas. ¿Por qué hago la distinción de la leguminosa fresca? Porque la leguminosa, como las vimos las legumbres en el aporte proteico, es porque son secas. Cuando son frescas, son consideradas hidrato de carbono. Su aporte es de hidrato de carbono, no de proteína. Si están secas, son de aporte proteico, ¿ya? Así que las vamos a ver ligerito. Aportan 4 kilocalorías por gramo, igual que las proteínas, ¿cierto? Y se deben incorporar entre un 55 y un 60% de la ingesta diaria. Ahora se clasifican en dos grandes grupos, los simples y los complejos. Los hidratos de carbono simples son los que tenemos que evitar. ¿Por qué? Sobre todo nuestros chicos que cursan con desorden metabólico del azúcar, ¿ya? Elevan más rápidamente el índice glicémico en sangre, les deja menos sensación de saciedad, por lo tanto los chicos comieron ahora y a los 5 minutos les van a estar pidiendo comida de nuevo, ¿ya? Porque claro, los estimula en un momento, pero después baja la curva y ellos van a pedir más alimento. Otro, hidrato de carbono simple nos hiperactiva a nuestros niños. Así es que eliminarlos. ¿Y quiénes son? Azúcares, las bebidas, los pastelitos, los dulcecitos, las galletas. Elijamos los hidratos de carbono complejos. ¿Quiénes son los hidratos de carbono complejos? Los integrales. Vamos a verlo. El hidrato de carbono complejo, integral, es la fibra, y lo que les explicaba yo delante, nos ayuda al vaciamiento gástrico, tenemos vitaminas, tenemos minerales. Aquí está nuestra amiguita nuevamente, donde los encontramos,
y aquí están los grupos, frutas y verduras. 5 al día. 5 al día de la variedad más grande que puedan tener. Incorporar toda la mayor cantidad de distintos tipos de frutas y verduras. No ser selectivos con una verdura. Yo sé que los chicos empiezan de a poco a discriminar ciertos alimentos, pero eso es el trabajo, como les explicaba yo antes, que tienen que hacer ustedes. De a poco, paulatinamente, cuando empiezan a hacer el ingreso de los alimentos, empezar a ingresar un alimento por vez. ¿Ya? De a poco, súper progresivo. Una cucharadita, por ejemplo, la espinaca, ya. Una cucharadita de espinaca con un poco de la leche que toman, al otro día 2 cucharaditas de espinaca con un poquitito de la leche y así. Lo mismo con las frutas. Empezamos de una cucharadita para lograr la hipotonía, porque si no nunca va a agarrar la cuchara, de una cucharadita muy progresivamente y no desistir en el camino. Y la fruta, después que le sacamos la leche, podemos incorporarle, por ejemplo, jugo de naranja y vamos a estar incorporando además vitamina C. ¿Sí? Poco a poco, ir ingresándola. Y de hecho, por eso es que hay que hacerle el hábito de comer todas las verduras, porque después empiezan a hacer la selección, pero los niños no vienen con un programa de que este alimento no me gusta. Piensen ustedes que ellos llegan acá y vienen a comer recién la leche materna, o la leche en caso de biberón, que en caso que no tengan leche materna. Pero aquí recién empiezan a conocer los sabores. Por lo tanto, hay que ser muy constantes y yo pido a los papás que hagan el esfuerzo, háganlo progresivamente, de un alimento cada vez para que ellos lo vayan conociendo, ¿cierto? Pero no desistir porque después cuando son en edades mayores, a veces digamos, los confrontamientos por no querer alimentarse no son gratos familiarmente, ni para los niños ni para los papás, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el primer grupo, ¿cierto? La fruta y la verdura, y tenemos el segundo grupo, los fideos. Los fideos, y aquí coloqué los fideos integrales. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono complejos y ya hablamos que la fibra nos servía para muchas cosas. Me quiero detener aquí un minuto. ¿Por qué les decía que son como los malos los hidratos de carbono en este momento? Porque el mundo está haciendo las dietas, así como está eligiendo dietas hiperproteicas, también para la dieta están sacando los hidratos de carbono. Como vimos, no los podemos sacar, los necesitamos porque nuestro cerebro los necesita. Pero cuando yo escucho mucho que cuando empiezan a hacer las dietas y compran su pan de molde integral, porque eso los va a ayudar a bajar de peso. Si bien es cierto, el pan integral, evidentemente, como estamos viendo aquí, es un hidrato de carbono complejo, nos aporta la fibra, vitaminas y minerales, pero su aporte calórico es mayor. ¿Por qué? Porque tiene la fibra. Por lo tanto, si alguien está haciendo una dieta y come 3 panes blancos, 3 láminas de pan de molde blanco, y pretende comerse las 3 mismas láminas en pan integral porque está a dieta, está cometiendo un error porque en el fondo se está comiendo 6 láminas de pan de molde. En los productos integrales, en general, es la mitad de como si fuera un producto refinado o procesado. Por lo tanto, ojo con eso, la porción del integral siempre va a ser la mitad, básicamente. ¿Ya? En algunos un poquito más, un poquito menos, pero básicamente son el 50%. El otro gran aportador, como les mostraba acá, ¿cierto? Tenemos la fruta, las verduras, los cereales, las papas y las leguminosas frescas. El otro cereal, tenemos el arroz, también tenemos una gran variedad de arroz hoy día, arroz basmati, tenemos arroz negro, arroz integral, lo mismo que con los fideos, el arroz integral la mitad de la porción, porque tiene muchas más calorías, ¿cierto? La porción. Tenemos nuestro pan. ¿Qué pasa con el pan? Hoy día está tan asociado al pan, o sea, no hoy día, sino que la marraqueta es como el alimento base de la población chilena. Pero si ustedes me dicen, yo les pregunto, ¿cuál es la porción del pan? Me van a decir, es la marraqueta, los 2 cositos, media marraqueta, esa es mi porción de pan. Esas son 2 porciones de pan. Así es que si al chico le están dando pan, media marraqueta en la mañana con su leche, lo que en realidad le tienen que dar es una marraqueta en el desayuno y la otra marraquetita en la once. No las 2 juntas, ni una doble
en la mañana ni una doble en la tarde, ¿ya? El otro gran grupo, ¿cierto? Ahí están las papas. La verdad que tenemos mucha variedad de papas en el país, así es que, y además es de un costo muy accesible para toda la población. Acá les dejé, está arriba, no sé cómo sacar la camarita, me la voy a checar. Ahí, el choclo. El choclo, todo el mundo lo considera una verdura, ¿cierto? Pero en realidad el choclo lo que tiene, su gran aporte es como cereal, ¿sí? Así que hay que cuidar las porciones de choclo porque en realidad no es considerado como la lechuga, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos acá las legumbres frescas como las habas y las arvejitas, que les decía yo que las legumbres frescas son aportadores de hidrato de carbono, a diferencia de las secas que son aportes de proteína. ¿A quién tenemos aquí? Aquí abajo tenemos a la quinoa, que la quinoa es un alimento que nos aporta hidrato de carbono en gran cantidad, pero además nos aporta un altísimo aporte de proteico y lipídico. Lo que tiene la quinoa, que no es un cereal ni es una leguminosa en general, es un pseudo cereal, por lo tanto lo que consumimos nosotros son las semillas, pero sirve para agregarlo a distintas preparaciones, en sopas, en todo. Yo los invito a consumirla, es un alimento completísimo, ¿sí? Y eso es los hidratos de carbono. Vamos ahora por las vitaminas, los minerales y los elementos traza, que son los micronutrientes. Las vitaminas cumplen funciones en procesos como la coagulación, la vitamina K, la metabolización del calcio, la vitamina D. Me quiero detener en la vitamina D porque la vitamina D, el gran aportador de la vitamina D es el sol que se sintetiza aquí a través de la piel. Por lo tanto, necesitamos al menos 15 minutos, la recomendación es 15 minutos diarios a la luz solar para poder tener vitamina D. Para la vista, ¿cierto? La vitamina A en los alimentos de origen animal son como retinol, en los alimentos de origen vegetal somos como provitamina. Tenemos necesarias vitaminas, por ejemplo la B9 para proliferación celular, la vitamina B12 para los neurotransmisores. Aquí me quiero detener con la vitamina B12 porque la vitamina B12 es escasa en alimentos vegetales, son en alimentos animales. Por lo tanto, si hay alguien en casa que está haciendo una alimentación tipo vegana o vegetariana, tiene que consumirla de forma oral o ya sea inyectable, porque no lo está consumiendo en las verduras. ¿Qué sucede? Ellas evitan enfermedades carenciales como el beriberi, el escorbuto por la vitamina C, ¿cierto? Y la anemia perniciosa. Son 3 en total. La vitamina A, D, E, K son las liposolubles y el resto son hidrosolubles. Bueno, los minerales, seguimos con ellos, influyen en procesos metabólicos y evitan, ¿cierto?, enfermedades carenciales. Por ejemplo, muchos de nuestros chicos cursan con hipotiroidismo, por lo tanto necesitamos incorporar yodo, anemia, el hierro, entre otras. Y los elementos traza, por ejemplo, son necesarios para evitar errores congénitos en el metabolismo, como los defectos en el ciclo de la urea, el metabolismo de la carnitina para poder ingresar los lípidos dentro de la mitocondria de la célula y que pueda ser utilizable como tal. Y deficiencia cerebral de folato, entre otras, por déficit de ácido fólico. ¿Dónde los encontramos? Nos preguntará la chica. Esto va a quedar grabado, por lo tanto ustedes lo van a poder revisar en cualquier momento para no explicarles uno por uno y cada uno de los alimentos, pero ahí están básicamente que les quiero destacar, que lo que les decía, la vitamina A está como retinol ya en los productos animales, pero en los productos vegetales está como provitamina. ¿Quién es el gran aportador de vitamina A? Todos aquellos vegetales que sean de color amarillo, rojo, que son los carotenos. La zanahoria, el pimiento, el zapallo, el tomate, ¿ya? Acá también les quiero destacar el tema de la vitamina B12 y aquí hay algo que escapa de la fuente animal, que es el tofu, pero hay que hacer una salvedad. El tofu tiene un compuesto que se asimila a los estrógenos femeninos. Por lo tanto, a las chiquititas que todavía no han tenido su primera menstruación, hay que evitarles dar soya en todas sus formas, ya sea en aceite, en salsa de soya,
ni en tofu. ¿Por qué? Porque estaríamos acelerando el proceso puberal, que salga el botón mamario, en fin, ¿ya? Entonces estaríamos adelantándose en su proceso, porque este compuesto que tiene el tofu emularía al estrógeno femenino. Otro grupo importante que quiero destacar es el de la vitamina C y el de la vitamina E, porque aquí tenemos a los antioxidantes. Aquí tenemos los antioxidantes y hoy día, en este tiempo de pandemia, donde tenemos esta infección que está muy cercana, tenemos que protegernos mucho más. ¿Y cómo hacerlo? A través de la alimentación. Y para ello, incorporemos los antioxidantes. Como les digo, van a quedar aquí. Nosotros tenemos muchos antioxidantes acá. Por ejemplo, tenemos el maqui, tenemos los berries, los arándanos. Ir consumiéndolos día a día. La camarita también nos está tapando acá, no sé si pueden ver, que son las fuentes naturales de los minerales. ¿Por qué elegí esto? Porque, por ejemplo, si yo les digo el hierro, me van a decir ustedes al tiro la espinaca. Entonces, yo mejor le coloqué estos otros que ustedes a lo mejor no podían conocer para que los tengan más acceso y a mano. Ahora vamos a ver las GABAs. ¿Cuáles son las GABAs? Son las guías de alimentación para la población. Y quiero que rescatemos una cosa de aquí de las GABAs. Antes, si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos la pirámide alimentaria, hoy día es esta, es este circulito. Déjenme ver si puedo bajarlo yo acá. Ajá. Es este circulito. ¿Y qué podemos apreciar aquí? Que al centro de este círculo lo que tenemos es el agua. Nosotros tenemos que tomar al menos 2 litros de agua al día, 6 o 8 vasos, para poder mantenernos hidratados y poder cumplir las funciones que podemos cumplir a nivel cuerpo. Nosotros somos agua. Pero además nos está mostrando lo siguiente, que la mitad de este círculo, o sea, la mitad de la alimentación que tenemos que tener en el día, son frutas y verduras. Fibras, vitaminas y minerales, frutas y verduras. 5 al día, recuerden, de distintos colores y de distintos sabores. Luego de eso tenemos el grupo de los lácteos descremados, ¿cierto? Luego de eso tenemos las carnes, las legumbres y los huevos. Estos dos grupos, que son los grupos de las proteínas, todavía no alcanzan a ser el 50% de las frutas y las verduras, ¿cierto? Luego tenemos nuestro grano, que para poder combinarlos con las legumbres vamos a tener una proteína, ¿cierto?, de alta disponibilidad, pero tenemos la energía, ¿sí? Acá luego tenemos el aceite. Ahora hablábamos de que era un 30% el aceite, pero si lo consideramos que lo tenemos en las carnes, la diferencia de grasa acá, vamos a completar ese 30%. ¿Qué tenemos además? Aquí afuera, la actividad física diaria. Es necesario al menos caminar 30 minutos al día de paso rápido. Yo sé que en este momento es medio difícil, evidentemente, porque estamos todos medio encerrados, pero en la medida que podamos ir retomando actividades, empezar a hacer actividad física. Eso es lo que necesitamos para tener un peso saludable, comer sano y hacer actividad física diariamente. Tratemos de pasar menos tiempo en el computador, aunque estemos encerrados y confinemos, busquemos una forma de poder hacer un ejercicio, un abdominal, un dorsal, algo, movernos un poquitito más, ¿ya? Y si queremos tener un peso saludable, ¿qué más nos dice? Evitemos, como ya habíamos hablado, los hidratos de carbono simples, como el azúcar, las bebidas, los caramelos, el helado. El helado tiene azúcar y grasa, ese es su aporte, ¿cierto? Saquemos, para cuidar nuestro corazón, saquemos todas las grasas innecesarias, como los embutidos, el jamón. Es mejor cocer una pechuga de pollo y cortarlas en rebanaditas y de eso dar un sándwich que comprar el jamón que ya viene con sal, ¿sí? Saquemos la mayonesa de enfrentón. A nuestros chicos no les hace bien y básicamente son adictos a la mayonesa. Las papas fritas, ¿para qué decir? Comer las 5 verduras y frutas frescas distintas todos los días. ¿Qué más? Perdón. Y para fortalecer nuestros huesos, ¿cierto? Tenemos que consumir nuestros 2 a 3 lácteos al día, descremados, bajos en grasa y en azúcar. Desde un comienzo, enseñémosle a los niños a tomar la leche blanca. Agreguémosle una gotita de vainilla, agreguemos un palito de canela, un pedacito de cáscara de naranja, pero no escoger la leche chocolatada, ¿sí?
déjenlo para ocasiones especiales, como les digo, para un cumpleaños. Y las legumbres que se consuman al menos 2 veces a la semana, ¿cierto? No mezclarlas con cecina. Es de costumbre chilena al plato de porotos colocarle o una longaniza o un bistec. Eso es una sobrecarga de proteína en un momento determinado y ya vimos lo que pasaba con las proteínas cuando son en exceso. Tomar los 6 a 8 vasos de agua diario. Sacar la bebida de la estructura familiar, ¿ya? Hacer jarros de agua, colocarle rodajas de pepino, rodajas de limón, pedacitos de canela y saborizarlos de otra forma, que es mucho más sano, mantiene hidratado y no nos hace mal. Por último, que hay que ver, se ha preparado y se ha visto que ha avanzado en la población chilena el hecho de que se comparen las etiquetas. Elegir productos con menos sellos de grasa, azúcar y sodio. Leer el etiquetado, comparar los alimentos y elegirlos a ellos. Acá les dejo, como les digo, va a estar esto grabado y van a quedar ahí porque no se los podía pasar antes y quedan muy chiquititos. Les voy a explicar la diferencia. Si necesitan las pautas de alimentación, las pueden pedir por correo. Yo después les dejo mi correo en EduDown. No tengo ningún problema en compartirlas con ustedes si esto no queda muy claro y las necesitan tener en sus casas. Básicamente tenemos 3 pautas. La pauta de alimentación del preescolar de 2 a 5 años, la pauta del preescolar de 5 a 10 años y la de 10 a 18 años. ¿En qué se diferencian ellas? Básicamente en el tema de las verduras, ¿cierto? Los chicos de 2 a 5 años son 2 a 3 porciones y ya en el escolar hacia adelante ya son 3 porciones. ¿Qué más? Las legumbres cambian en nuestros chicos de 2 a 5 años de 3/4 taza de legumbre a 1 taza de legumbre a 1 taza de legumbre. ¿Cierto? Los cereales, tengo aquí media taza, ya sea de arroz, fideos, media taza, 3/4 taza de arroz o fideos y finalmente a los chicos más grandes ya va 1 taza. El pescado corresponde a los niños chicos una presa pequeña. La porción de carne es del porte de la palma de la mano. Lo que tenemos que hacer con estos chicos es, ahí, 3/4 de palma. Y ya después, a la alimentación del preescolar de 5 a 10 años, consume lo mismo, una presa chica, pero ya nuestro chico de 10 a 18 ya consume finalmente una presa. Esa es la diferencia entre las 3 pautas, porque el resto, las cantidades y frecuencia, básicamente son las mismas para todos. O sea, los 3 grupos de niños se van a alimentar de la misma forma, solo que con esas diferencias del tema de la porción, ¿ya? Pero aquí sigue estando el tema de la frecuencia del pescado 2 veces a la semana, las legumbres 2 veces a la semana, sus lácteos diariamente, la hidratación que tienen que tener. Ahí cambia el chico de 2 a 5 años que consume unos 2 a 5 porque todavía su capacidad gástrica es menor en el fondo. Y bueno, por último, les quiero mostrar el trabajo realizado con los niños. Este fue un proyecto, como les digo, que comenzamos en julio del año pasado, con 6 chicos que los seleccionaron la psicomotricista y la dirección de EduDown de San Bernardo, debido a que sus familias y ellos mismos estaban en una condición alimentaria, digamos, con sobrepeso o con obesidad. ¿Cómo fue la metódica? Bueno, se dio esta charla que estuvimos conversando ahora, al padre, a sus cuidadores y a sus figuras significativas. Luego se atendió a los chicos con controles cada 15 días, en donde se les hacía la antropometría, frecuencia de consumo, encuesta alimentaria, y luego empezaba el proceso de educación de hábitos saludables. ¿Qué sucedía? Teníamos el pizarrón y teníamos papel y lápiz y escogimos la forma del dibujo para poder educarnos, cosa que fue muy entretenida con los niños. Y aquí están sus dibujos. Acá tenemos a Isidora, por ejemplo, estos los dibujos que ella hacía. Al principio hacía
estos palitos estos chiquititos, aquí me dibujó a mí, después ya empezó a pintar su cuerpo, su nombre, el mío, hacia el otro lado, pero fue avanzando. Y aquí era el alimento que más le gustaba, la manzana. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que aquí había que potenciar todos aquellos alimentos saludables que los chicos estaban ya escogiendo por sí solos. Se preguntaban, ¿qué fruta o qué verdura te gusta más? A dibujar. Y también hicimos la otra parte. No tomes bebida, no comas mayonesa, dejémoslo de lado. Fueron los dos lados. Pero primero partimos por lo positivo. ¿Qué era lo que les gustaba? ¿Qué alimentos saludables ellos estaban agregando en ese momento? Y yo les daba las tareas. Este es un dibujo hecho por mí. Son los dibujos que hago con los chicos. Y estas son sus tareas. Por ejemplo, este es de Martín. Ahí está Martín. Pedimos autorización a los papás para poder publicarlo. Martín no consumía tomate, no consumía palta y no consumía selga. Entonces, la tarea era que cada vez que incorporara uno de los alimentos que estaba restringiéndose, ¿cierto? Estaba eliminando, él tenía que pintar la tarea. Y llegaron todos siempre con sus tareas al próximo control y habían incorporado sus alimentos. Por ejemplo, aquí, también es de Martín, hizo su manzana. Por ahí entre medio me dibujó a mí, todos me dibujaban. Acá tenemos a la Pame, hablé con la Tere, ella me mandó la semana pasada esta foto para que la publicara acá. Estoy muy contenta por ella, por la Pame, porque me decía Teresa que empezó a hacer gimnasia, reincorporarse en actividades físicas esta semana y que ha mantenido el peso. Así es que muy contenta. Estos eran sus dibujos. Esto fue el principio de los dibujos de la Pame. Nos dibujaba, yo le preguntaba qué es lo que tomabas de desayuno, los pillaba al tiro cuando la otra semana le preguntaba de nuevo, me dibujar lo que tenían que dibujar. Pero empezó así, ¿cierto? Estos eran sus dibujos, finalmente la leche. Al final, el último día, aquí está su desayuno, ya el vaso de leche ya tenía otra gráfica, ya tenía otro aporte, ¿cierto? Y aquí está su pan. Ella entendió que la marraqueta era la mitad al desayuno, entonces su vaso de leche y su media marraqueta. Media marraqueta. Acá tenemos a Martín Piña, conversé con él la semana pasada y su mamá Doris. Martín tenía una selección con el huevo, por ejemplo, se comía toda la clara, pero dejaba la yema, no por un tema de enfermedad, sino que era una selección de alimentos solamente. Y también está su tarea de cuando comía huevo entero, la pintaba. Este caso, Christopher, muy lindo Christopher, también hablé con su mamá la semana, y al principio nos hacía esta rayita. Esta rayita puede ser la manzana, esta rayita puede ser la naranja, esta rayita puede ser el vaso de leche. Al final de los días, logramos con Christopher que ya pudiera ser un círculo y que lo cerrara, y tenemos pintado en el interior del círculo la manzana, el tomate. Ahí hay unos intentos todavía de hacer sus pequeñas rayitas, pero ya el avance que hizo tratando de dibujar su alimento y lo que estaba incorporando, y que en el fondo era el tomate, la manzana en este caso, no, un avance increíble, me tiene muy orgullosa. Ahí entre medio, esto soy yo, ¿eh? son mis lentes los que trato de dibujar. Antes me dibujaba rayito también, ahora ya había logrado hacer mis lentes. No, yo estoy muy orgullosa con la familia, muy orgullosa de los niños. Los chicos mantienen su peso, mantienen su hábito saludable, aprendieron a elegir sus alimentos, aprendieron a comer otro tipo de alimentos al desayuno, ¿cierto? Y como les digo, mantienen su peso hasta el día de hoy y eso es un logro significativo considerando las condiciones en que estamos todos hoy en día, ¿cierto? Para ellos es mucho más complicado. Y quería ver acá. Por último, les dejo un pequeño mensaje. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Yo les agradezco su asistencia acá. Espero les haya aclarado un par de dudas, espero les haya servido y les haya gustado. Ahí está mi correo, nutridochile@gmail.com, y está mi Instagram, @nutridochile2020.
¿Por qué las insto o los insto a ver mi Instagram? Porque durante el tiempo de cuarentena estuve subiendo preparaciones distintas, los mismos alimentos que se consumen, pero de una forma distinta, no de la forma que siempre se hace, para que tuvieran idea las familias de cómo hacer preparaciones de otra forma y que a los chicos les pudiese ser más interesante y que a ustedes también les fuera más fácil de que ellos pudiesen incorporar más frutas y verduras. Muchas gracias, espero que todos se encuentren muy bien y si tienen alguna duda me pueden consultar. No sé aquí si está Paula para ver el chat, alguna duda. Patricia, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿No? Chip, 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 chip. El chat acá. Todas las dudas entonces las vamos a responder por el canal de YouTube y finalizamos entonces la charla. ¿Algo más? Aquí mi micrófono me dicen está cerrado, no me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Qué bien. Gracias. Gracias. Vamos a ver para arriba. De todas maneras, yo voy a revisar el chat, uno porque ahora en honor al tiempo, digamos, para que todas tienen que hacer hola. Está con sandanazo grande. Te escucho muy bajito porque tengo cerrados los micrófonos. No te escucho, pero sí los veo. Pero veo un bebé ahí hermoso. El yogur Benecol es recomendable para los que tienen... A ver, siempre el yogur tiene que ser descremado. ¿Por qué Benecol? No te puedo decir si Benecol sí o porque estaría pudiendo decirte el Coluna, el Soprole, todo, ¿ya? No puedo hacerlo, pero vamos a buscarlo por un correo. Mándame un correo y te puedo decir, ¿te parece? ¿Cuál es mejor? Y por el colesterol alto tiene hipercolesterolemia, pero porque tiene un desorden metabólico o por la alimentación que ha tenido. También colócalamelo en el correo, ¿ya? ¿Te parece? Ahí las respondo. ¿Que los niños había que evitar los endulzantes? Sí. La verdad es que no hay que darles a los bebés ni endulzantes ni edulcorantes. No es que les vaya a hacer mal, en realidad no. Pero el tema está en que van a emular el sabor dulce para el día de mañana. Por lo tanto, cada cosa que quieran comer después, mañana la tienen que tener, es como si lo estuviéramos dando, enseñándoles a comer azúcar para el futuro. Entonces, es mejor que el alimento lo consuman tal cual como lo tienen que consumir, como viene, sin sal, y sin azúcar, aderezarlo con otro tipo de cosas, jugo de naranja, jugo de uva, lo mismo ocupar para los salados el limón, los aliños, en fin, ¿ya? Pero evitemos cualquier producto que sea procesado, vámonos por lo natural, siempre va a ser mejor, sobre todo para nuestros chicos, ¿ya? Veamos más arriba, ¿qué veo? Ya, una consulta, las frutas se consumen 5 veces al día, pero de una edad que se puede hacer claro. A ver, la primera fruta la empezamos a incorporar cuando empezamos la alimentación complementaria, que en rigor deberías hacer a los 6 meses, pero eso va a depender de, como ya habíamos visto, eh, cómo nos encontramos con hipotonía, con este sistema neuromotor que lo tenemos muy bajo, entonces tenemos que irlo viendo paso a paso, ¿ya? Pero las primeras frutas que vamos a hacer va a ser la manzana, ¿cierto? Va a ser la pera cocida en papilla, en el puré muy molidito para que puedan tragarlo. Y de nuevo, un alimento de por vez, de una cucharadita, 2 cucharaditas, al principio mezclarlo con su leche y después ir siguiendo, evaluando si podemos agregarle jugo de naranja. ¿Ya? ¿Qué más? Por aquí, más arriba, se me fueron por arriba, por abajo. Muchos saludos, gracias a todos, muchos saludos a todos. Mucho gusto verlos. Y
Claro, los tiempos de desarrollo y los ritmos de desarrollo de los niños, me dice aquí María Ángeles, sí. Lo que hablábamos recién, que la mamá preguntaba si cuándo se incorporaba la fruta. Esto va a depender nada más de cómo nuestro propio hijo vaya evolucionando. Ahora, hay que considerar que no todos son iguales. Algunos tienen intolerancia a algunos alimentos, algunos tienen alergia a alimentos, algunos tienen antecedentes de alergia e intolerancia de alimentos de los padres. Tenemos desórdenes metabólicos, entonces eso hay que ir evaluándolo caso a caso. Y como les decía, al principio empiezan a salir los molares y no los incisivos, entonces hay que evaluarlo caso a caso, ¿sí? También me lo pueden preguntar en caso específico con sus hijos por el correo, yo se lo respondo. Hay días que me demoro, pero sí lo podemos responder, lo podemos lograr. Muchos saludos, saludos, saludos. Y eso, ¿alguien más tiene una duda por aquí? Porque veo muchos saludos y parece que les quedó consulta, ya la respondimos bien. Mi hijo tiene el huevo, es bueno, ya, también. Sí, el huevo es bueno, en el caso del hipotiroidismo no hay restricción, o sea, no hay. Hay que potenciar más que quitar. Por lo tanto, si es hipotiroidismo, hay que buscar elementos, ahí están, por ejemplo, como el yodo, aumentar el consumo de pescados y mariscos para que pueda aumentar la cantidad de yodo. Ahí lo ayudamos. Pero uno le sumo la cebolla, el pimentón, el huevo. Tiene 2 años y fruta, come de toda la fruta. Con 2 años ya se le puede incorporar la cebolla, ir probándolo como todos los alimentos, de nuevo lo mismo, de a poco, viendo la reacción del chico. El pimentón lo mismo, 2 años, puede hacerlo en pequeñas cantidades, evidentemente. Y vamos cerrando. Ya. Bueno, como les dije, ya ven ustedes mi pantalla, ¿cierto? Mi correo está ahí, para que lo anoten nuevamente, se los voy a colocar. Y como les digo, en honor al tiempo, porque todos tenemos que seguir avanzando y ustedes con sus chicos ahí van a estar presionados. Así es que, adelante. Escríbanme, tranquilos, y muchas gracias por acompañarme. Besos y abrazos a todos ustedes y a todos sus chicos, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén bien. Chao, chao.